Hola de nuevo. Vamos a ver primero, ¿qué tenemos? De lo de la semana pasada. Punto número uno del quiz de comprobación de lectura. Sí, varios tuvieron problemas y demás. Entonces tomé la decisión de que ese quiz va a quedar anulado. Yo les voy a entregar en el transcurso de esta semana otra lectura. Eh, ya casi que la tengo seleccionada, es que estoy viendo varias, hay algunas que son demasiado largas, hay otras que tienen términos muy técnicos, sí, o que son, sí, exacto. Entonces, ya tengo dos o tres son las que tengo vistas para escoger cuál les voy a asignar para sustituir la comprobación de lectura de la semana pasada. La comprobación de lectura, les confirmo la fecha después, cuando ya se las pueda mandar, pero probablemente va a ser después del examen del laboratorio. O sea, sería de hoy en 15, tal vez en la sesión teórica, o tal vez más bien la semana que sigue, para que tengan una semana para el examen y después pensar en leerla bien. Pero yo les confirmo esas fechas, pero voy a trabajar así, voy a ver qué otra forma. Ahí me recomendaron varios de ustedes, me dijeron que en Google Forms es que tiene la misma plataforma, pero igual estoy en esas y ahí les confirmo esos detalles. Pero entonces para que estén tranquilos, porque sí, yo vi que hubo varios con problemas y la idea no es para nada. Only owner of the server. Alguien tiene el micrófono ahí, cuidado, el micrófono abierto. Bueno, entonces, como les decía, la idea no es perjudicarlos, sino más bien que sí, lo hagamos todo lo mejor posible. Entonces, ahí les comento que ese no lo voy a valer, el que hicimos hoy hace 8. Después, proyectos. Sí me reuní con un grupo de unas compañeras de ustedes, hicimos una reunión virtual el viernes para ver detalles, no sé cómo han estado trabajando. Igual ahora si tienen cualquier duda me avisan. Acuérdense que ya para esta semana me parece que es que tienen que presentar el primero, déjenme revisar el detalle, pero sí creo que es ya para este jueves que ustedes me tienen que presentar el primer taller donde tenía las fechas de entrega, actualizado. Voy a compartir la pantalla porque se me ha olvidado que tenía que compartirla. Compartir pantalla acá. Y voy a dejar entrar también a los que están esperando. Eh, y aquí tengo unas cosas en el chat. Vamos a ver. Que si no puedo dejar la nota más alta de los quizzes. Eh, el asunto es este, o sea, en realidad tuvieron tantos problemas y todo que no me he puesto a calcular las notas, entonces ni siquiera las he revisado. Eso no es por decir es que salieron muy mal todos o que alguien salió muy bien, eh, pero entonces tendría doble trabajo, tendría que ponerme a revisar estos y después revisar todos los otros y realmente estoy bastante ocupada. Créame que este semestre con estas cosas de todos estos cambios ha habido mucho trajín y además yo estoy coordinando un curso nuevo, el 113, y estoy preparando material. Y digamos, ya tenía un tema casi terminado y ese tema hubo que sacarlo del programa y entonces hubo que cambiar todo el esquema del proyecto. Han sido un montón de cosas. Entonces, eh, lo mejor es anular este otro, ¿verdad? Como les digo, no voy a ponerme a ver los detalles de cada una de las notas que tuvieron, sino que ya vi por varios comentarios que me hicieron y mensajes que me mandaron que la mayoría tuvieron muchos problemas de conexión, entonces lo voy a anular. O sea, ese no lo voy a valer. Entonces, más bien vamos a dejarlo para que lean el otro y entonces hacemos el quiz de comprobación de lectura con base en el otro. Acá, como... Profe, Ajá. yo tengo una duda. Es que usted nos había enviado en un correo que dice, yo les daré oportunamente las instrucciones para el quiz de investigación de herramientas. Ese es la investigación que tenemos que enviar hoy, ¿verdad? ¿O es otro aparte o no sé? Sí, pues yo les dije hoy hace 8 que estaban en la plataforma.
No, sí, sí, por eso, pero es que como dice quiz, entonces no estaba segura si era Es como, que en realidad no es quiz, pero vale, no, es un 5% adicional, es una investigación de herramientas, sí, no, es una investigación adicional, sí, tal vez ahí fue cuando les mandé el mensaje, el error no es un quiz adicional, sino que es el documento ese que tienen que presentar hoy. ah, ok, perfecto, Tal gracias. vez, ok, sí. Eh, Aquí tenemos entonces la lista de entregables, ¿verdad? Lo que tenemos. Y efectivamente el acta de constitución del proyecto es para este jueves, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente, acuérdense que ahí está, en la plataforma está este documento, ¿verdad? Con las fechas de los entregables que tienen que presentar en cada una de las partes. Y la primera bitácora, no, esta todavía tenemos tiempo. La primera bitácora es para el 8 de mayo. Acuérdense también que las reuniones que hagan tienen que tener documentada, ¿verdad? La convocatoria y la minuta de cada una de las reuniones. Entonces, para que no se les olvide, acuérdense, esa es el taller número 7 que se entrega el 4 de junio, pero acuérdense que el 4 de junio me entregan todas las minutas de todas las reuniones que se hayan hecho, no es de solo una, ¿verdad? Y obviamente no van a llegar el 4 de junio con 2 minutas a decirme que solo han hecho 2 reuniones porque no se lo voy a creer. O sea, bueno, y si lo hacen, y si realmente solo tienen 2 reuniones, no van a haber hecho mucho del proyecto. Porque de un proyecto es así, ¿verdad? Es ponerse de acuerdo entre las personas, tomar decisiones, avanzar y ver que en la siguiente reunión se ve cuáles fueron los avances, se hacen los ajustes y demás. Entonces, tendrían que tener por lo menos 4 reuniones para esa fecha. Entonces, acuérdense de irlas documentando de una vez para que no sea que la semana que tienen que presentarlas tienen que empezar a ver, uy, ¿cuáles eran los temas del cual? Y que empiecen a inventar. Y no, la idea es llevarlo ordenado para que sea lo más parecido a la vida real. Bueno, en la vida real no necesariamente todo el mundo lo lleva ordenado, pero la idea es que aprendan buenas prácticas para la administración de proyectos, ¿ok? Entonces traten de llevarlo todo ordenado desde el principio. Entonces ya les dije lo del quiz, ya les dije, les hice el recordatorio este, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, ahí me van diciendo. Eh, yo, aunque voy a funcionar como cliente, como patrocinador, bueno, todas esas cosas, igual siempre prevalece, ¿verdad? La función mía que es de la de docente. Entonces, si ustedes están haciendo cosas que yo veo que tal vez no es el mejor orden, la mejor forma de preguntar o de lo que sea, yo los voy a ir guiando, ¿verdad? De cómo deberían hacerlo. Pero entonces, para que recuerden que aunque pueden hacer suposiciones en el proyecto, que pueden estar documentadas, también es cierto que tienen que preguntar muchas cosas. Y definitivamente la idea del curso de que tengan un proyecto con clientes reales es precisamente eso, que vean que tienen que estar en una continua comunicación. De hecho, acuérdense, los puntos clave son al principio del proyecto, mucha comunicación con el cliente para tener muy claro qué es lo que se va a desarrollar, a construir. Y hasta el momento, como les digo, solo un grupo me pidió una reunión y son muy pocas, 2 o 3 preguntas que me han hecho por el chat. Pero entonces, sí, no, tienen que trabajar, ¿verdad? Full, no lo dejen para último momento. Por un lado, porque se les puede hacer demasiado el trabajo que tienen que cubrir en poco tiempo. Por otro lado, porque si todo el mundo me empieza a pedir reuniones al final, bueno, yo no solo estoy en la universidad, yo tengo varias cosas, yo en realidad tengo la agenda bastante ocupada y eventualmente podría decirles no tengo disponibilidad esta semana, ¿verdad? Y eso sí sería un problema. Entonces, vamos trabajando con tiempo, por favor, para que logren desarrollar el proyecto correctamente y hacer las cosas pues como deben ser hechas. Eso entonces con esta parte, vamos hoy, bueno, el programa actualizado que ya lo tenían ahí, aquí, sala de espera, vamos a admitir gente. Hoy estamos en lo que es la semana 7, ¿verdad? Que la parte de depuración de macros, la continuación, que ya fue lo que terminamos en laboratorio. Y ahora vamos a trabajar un poquito con el alcance del proyecto. Y este es un resumen, ejecución, control y cierre del proyecto. La idea de ver esto en este momento es como tener una visión general, ¿verdad?
de cómo se va a comportar todo lo que es la parte de gestión de proyectos, ¿verdad? Y poco a poco después vamos a ir viendo los detalles, digamos, de hoy en 8 que vemos la gestión de riesgos de un proyecto, entonces ya lo vamos a detallar un poquito más, pero hoy vamos a hacer como ese bosquejo general de todo lo que debería ser considerado. Ok, entonces vamos a esta primera, el alcance. Que en el alcance habíamos hablado, ¿verdad? Que esto lo hablamos cuando les expliqué cómo desarrollar el acta constitutiva del proyecto, ¿verdad? Los antecedentes de la empresa siempre son importantes en el sentido de que yo necesito conocer muy bien a la organización para ver cómo es que puedo establecer soluciones personalizadas a partir del problema o de la situación que me están pidiendo que resuelva con el proyecto. Eh, si yo no comprendo la organización, no comprendo su estrategia, o por lo menos del departamento en el que voy a trabajar o algo así, puede ser que yo ofrezca una solución que no está aterrizada a la realidad de esa gente. Entonces, pueden ser productos muy complejos, completos a nivel de requerimientos de información, de requerimientos de procesamiento, pero lo que yo he visto en empresas es que funcionalmente no sirve. Entonces, el objetivo de hacer un proyecto es facilitarle la vida a la gente de la organización. Entonces, si yo más bien se las complico, el proyecto no genera beneficios, ¿verdad? Que era uno de los elementos que habíamos visto que se habían ido incluyendo en el análisis de la triple restricción, ¿verdad? Se vio en la lectura que hicieron para la semana anterior, que la entrega de beneficios es radical para decir que un proyecto es exitoso. Aquí, sin decirles en cuál empresa, pero acá en el año 2009, creo que fue, sí, en 2009, se aprobó una ley acá que establecía que todas las cooperativas tenían que tener un marco, una referencia, ¿verdad?, con procesos relacionados con el gobierno y la gestión de tecnologías de la información y que entonces cada 2, 3 años la superintendencia iba a hacer una revisión del cumplimiento, ¿verdad? Con un marco que es el marco COVID, ¿verdad? Con B y con T, no es el virus que hay ahora. En esa época creo que era el marco, la versión 4.0 de ese marco de buenas prácticas de tecnología. Y entonces en ese marco habían 34 procesos, si no me equivoco, relacionados con la tecnología, a partir de los cuales entonces la ley decía que durante el primer año que se iban a hacer las auditorías, las cooperativas tenían que tener, no sé, creo que eran como 10 procesos y decían cuáles de los procesos que tenían que haber sido definidos, establecidos, implementados, ¿verdad? A los 2 años tenían que incorporar otros 12 y a los 3 años iban a tener que incorporar el resto. Era una cosa así, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cooperativas, hay cooperativas financieras, ¿verdad? Propiamente las financieras era esto, hay grandes, ¿verdad? Y hay pequeñas. Entonces está la cooperativa del magisterio, está Grupo Mutual, está Copeande, hay un montón, y hay un montón que son chiquititas, ¿verdad? Que son gente de Grecia, de Zarcero y así, que es una empresa sumamente pequeña. Entonces, cuando sale esta ley, ya les voy a decir por qué les cuento toda esta historia, ¿verdad? Porque es relacionado con el proyecto. Entonces, muchos de los procesos de TI no eran gestionados dentro de las cooperativas.
Y acá la vivencia que se ha dado es que se empezaron a usar las computadoras como en la mayor parte del mundo, ¿verdad? Porque de repente alguien dijo y entonces pasaron de usar una hoja de cálculo, ¿verdad? Que empezaron probablemente con Lotus o con algo así, fueron evolucionando a Excel, de repente alguien habló de sistemas, entonces cuando habló de sistemas empezaron a hablar de usar redes y fue creciendo por necesidad funcional más que por tener un plan estratégico, objetivos estratégicos asociados con el crecimiento de tecnología. Entonces, al salir esta normativa, lo que hacen la mayoría de las cooperativas es decir, ok, llamemos a especialistas, que ellos nos digan cómo, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo era? La superintendencia les mandaba una carta a las cooperativas y desde que recibían la carta de la superintendencia tenían 3 meses, cuatro o 5 meses, no sé, era muy poco en realidad el tiempo para presentar un informe de audito de un auditor independiente que estableciera el nivel de cumplimiento de cada uno de los procesos que tocaban para el año de revisión, ¿verdad? Como les digo, que en el primer año tenían que cumplir unos, en el segundo otros y en el tercero el resto. Entonces fue un caos completo acá porque no se tenía mucho especialista en ese marco de referencia y entonces llegaron empresas consultoras grandes, internacionales, buenas, yo no digo que no sean buenas, ¿verdad? Pero llegaron porque han trabajado a nivel internacional con ese marco de referencia que la normativa estaba estableciendo como obligatorio, lo habían trabajado en otros países, entonces ellos llegaron con procesos definidos en otros países. Entonces ellos decían, bueno, para contratación de proveedores de tecnología, esto es todo lo que hay que hacer. Para establecer la parte de seguridad de la información, eso es lo que hay que hacer. Para desarrollo de sistemas de información, esto es lo que hay que hacer. Y así, con todos los procesos que estaban en un inicio. Entonces las empresas llegaban, ya tenían montados los procesos, ¿verdad? Y entonces iban a donde cada uno de los clientes, ¿verdad? Y les decían, sí, claro, usted necesita este y este y este, mire, aquí está, yo no sé qué, yo se lo monto en la empresa, le doy una capacitación y listo. Entonces, hicieron eso, llegaron los auditores, vieron que sí tenían los procesos documentados, obviamente no iban a estar maduros porque estaban recién desarrollados, entonces se valieron esos procesos porque la gente decía, sí, el problema que estamos teniendo es mientras se acostumbra toda la organización a usar el proceso, ¿verdad? Pero más bien tienen mucha documentación y muchas cosas. Ahora, hace 3 años, sale la segunda versión de la normativa, ¿verdad? Ya se cambió el marco de referencia y todo, y van a empezar a hacerse nuevas auditorías. Entonces, uno llega y encuentra las empresas que desde el 2009 instauraron todos esos procesos y resulta que a estas alturas siguen sin funcionar los procesos. Y ya uno se pone a detallar y uno dice, sí, claro, resulta que el proceso X lo instauraron acá en una cooperativa donde el total de la gente del área de tecnologías son 10 personas. Y solo para ese proceso tienen como 15 responsables definidos. Entonces tienen a una persona que tiene que tomar 3 roles, 3 funciones, 3 labores, más su operativa diaria para cumplir con eso. Entonces no dan abasto. Entonces, o hasta uno llega a cooperativas grandes acá que tienen unos procesos definidos donde generan, vea, fácilmente hay procesos donde se generan 15 documentos diferentes para decir qué fue lo que se hizo, quién aprobó esto, lo otro, y no hay absolutamente nadie que revise esos documentos. Entonces están generando un montón de basura, ¿verdad? Porque los hace perder tiempo toda la generación de todos esos informes para que nadie los lea. Entonces ellos dicen, estamos saturados de trabajo, de información, de documentos que se presentan para una superintendencia con un formato, para otra superintendencia con otro formato, para el otro se presenta con otro formato. Entonces tienen una cantidad de trabajo tan grande en cosas que no generan valor. Porque, como les digo, es la misma información presentada en formatos diferentes o un montón de documentos que nadie revisa. Entonces, por eso es que viene acá la importancia de conocer los antecedentes de la empresa en el proyecto, porque llegar a instaurar cosas
que funcionan en otro lado no significa que vayan a instalar en mi empresa. Esta gente pasó de no tener los procesos definidos a tener un proceso tan altamente definido y con tantas cosas que fue inmanejable para ellos. Entonces, después de 10 años, todavía no habían logrado madurar el proceso ni que estuviera funcionando. Se pasaban haciendo documentos y no medían realmente el desempeño del proceso. Entonces uno les decía, bueno, la parte de desarrollo de sistemas de información, ¿cuánto ha mejorado desde hace 10 años? No, no sabemos, no tenemos forma de calcular eso porque en el día a día de preparar todos los documentos no nos da tiempo ni de ver cómo se pueden calcular esos valores. Entonces, esta parte de antecedentes, aunque a veces suene como que qué pereza, qué feo, ¿para qué me sirve eso? A mí que me digan lo que tengo que hacer y punto. No, no sirve de esa forma. Como les digo, el producto que ustedes generan, si no conocen los antecedentes de la empresa, puede cumplir técnicamente con los requerimientos, pero lo más importante a final de cuentas para un proyecto es la funcionalidad que tenga ese proyecto en la empresa, que realmente la gente diga, ahora sí estamos trabajando bien, ahora sí estamos trabajando mejor, ahora se está aumentando el nivel de eficiencia en las operaciones, estamos disminuyendo los tiempos estos para preparar informes y todo porque se generan automáticamente. Eso para el usuario, para el cliente, es muchísimo más importante que un producto muy complejo, técnicamente completo, pero que lo único que haga es generarles más trabajo. Entonces, conocer los antecedentes, la forma en la que trabaja la empresa y todo el personal, los perfiles que tienen, todo eso, es muy importante para que yo pueda apuntar a algo que realmente va a ser funcional para ellos. Tienen que tener esto muy claro. Entonces, esos antecedentes es lo que yo necesito saber. ¿Por qué surge la empresa? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los recursos que tiene? Si la gente está trabajando bien, si ya están topados de trabajo, lo que necesitan es que yo mejore la operativa o lo que necesitan es registrar transacciones, todo ese tipo de cosas cambia mucho lo que yo voy a hacer. Entonces, necesito conocer toda esa vivencia, el contexto de la empresa para poder brindar un proyecto que realmente genere esos beneficios y que podamos decir que el proyecto es exitoso. Porque era lo que les decía la vez pasada, yo puedo tener un producto muy bueno, pero el proyecto puede que no sea exitoso. Y entonces, en parte, si duré mucho tiempo, si me salió muy caro o si funcionalmente no cumple con las necesidades del negocio. El objetivo del proyecto, bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Ya lo habíamos visto cuando vimos el acta constitutiva, ¿verdad? Que yo les adelanté un poquito más bien eso para que pudieran irlo trabajando, que es establecer qué es lo que se pretende con el desarrollo del proyecto. La descripción funcional. Aquí es clave entonces, no solo que me digan el paso a paso, necesito registrar una orden de compra, necesito que se dé la aprobación de la orden de compra, necesito que proveeduría me firme el cheque para yo entonces solicitar la factura. Ese tipo de cosas, sí, funcionalmente, o sea, lo necesitamos y todo. Pero entonces yo también aquí tengo que ser capaz de obtener del cliente la información que me diga qué hay detrás de todo eso que yo necesito. Y ese que hay detrás es la parte donde cuántas órdenes de compra se efectúan por día. Entonces, no es lo mismo que me diga, "Ah, no, vamos a trabajar 3 órdenes de compra al mes. Póngale que suba mucho, van a ser 5 por mes. Entonces yo ahí digo, ok, no hay aquí un cuello de botella de trabajo, entonces yo puedo establecer un procedimiento muy detallado, muy pausado y demás, pero no es lo mismo eso a que me digan, no, mire, aquí órdenes de compra fácilmente son 100 por día. Si son 100 por día, yo necesito una solución muy, muy eficiente, ¿verdad? Algo que a la persona que está encargada de hacer eso le facilite su trabajo, porque para eso es la tecnología, para facilitar el trabajo de todo el mundo. Entonces, vean que es importante conocer esos detalles para poder proveer una solución que realmente les sirva a la empresa. El alcance del proyecto, bueno, entonces teníamos la parte de el alcance del proyecto propiamente, de las actividades que tengo que desarrollar
para cumplir con los objetivos del proyecto y desarrollar todas las funcionalidades del producto que me están pidiendo. Y está, ¿verdad? Por el otro lado, el alcance del producto, que siempre es importante que lo diferenciemos, que el alcance del producto son esas características funcionales que debe tener el producto que nosotros estamos entregando. Uno son las actividades, el alcance del proyecto, y otro son las características del producto. Entonces, por ahí, vean que aquí ya me habla de que tengo que decir cuáles son las principales tareas que tengo que efectuar a lo largo del proyecto para poder cumplir con esos requerimientos que el usuario, el cliente o el patrocinador, usualmente va a ser más bien el cliente, pero el patrocinador a veces se mete en eso, que ellos me van a dar. Entonces tengo que ya ir viendo y tengo que ir teniendo una visión macro donde yo vaya diciendo cuáles van a ser las fases en las que tengo que dividir el proyecto para poder ir cumpliendo. Es establecer ese orden. En la famosa construcción de la casa, bueno, la fase uno, tengo que tener el plano aprobado. La fase 2, suponiendo que ya tengo el terreno comprado, bueno, tengo que preparar el terreno, ¿verdad? Quitar todos los árboles, los zacates, lo que son ramas, ese tipo de cosas, aplanarlo dependiendo de lo que quiera construir, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Fase 3, la obra gris, construir todos los cimientos, todas esas cosas. Fase 4, entonces ya la parte de detalles de paredes de esto. Fase 5, no sé, los muebles, la grifería, más o menos así. Esas son las fases macro. Y entonces, a partir de cada una de ellas, yo empiezo a decir, ok, bueno, para el plano, entonces tengo que hacer esto. Para preparar el terreno, tengo que hacer todo esto. Para la obra gris, tengo que hacer todo esto. Y entonces así voy detallando y cada vez sigo detallando más las tareas. Pero entonces vean que en este momento ese alcance, voy definiendo esas fases grandes en las que yo voy a trabajar para poder cumplir con esos productos. Importante, dentro del alcance del proyecto, siempre debe existir una fase que sea para gestionar el proyecto. ¿Por qué? Porque el líder del proyecto también tiene que dedicar, bueno, básicamente tiene que dedicar todas sus horas a organizar las reuniones, a revisar los informes de avance, a desarrollar las minutas, a las reuniones con los clientes, a las reuniones con los proveedores. Entonces, todo eso requiere tiempo. Y cuando uno contrata a un administrador de proyectos hay que pagarle. Entonces, parte de las actividades que tienen que desarrollarse en el proyecto son las actividades de gestión. Y por eso la gestión debe ser una de las fases del alcance del proyecto, que es la fase que se va a desarrollar durante todo el proyecto, porque está desde la planificación hasta el cierre. Entonces yo puedo decir, si estamos construyendo la casa, perdón, cuando ya el plano está listo, ya se terminó esa fase, pero la gestión del proyecto sí es transversal durante todo el desarrollo del proyecto y siempre tiene que estar aquí para calcular las horas, calcular los costos, cómo eventualmente podría retrasar algunas tareas y demás. Después, los entregables del proyecto, usualmente, como esto no es una ley, no es una regla matemática, ¿verdad? Donde siempre se tiene el mismo resultado. Usualmente, cada fase del proyecto tiene al menos un entregable. Si yo tengo la parte de elaborar el plano de la casa y eso y lo otro, el entregable mínimo va a ser el plano aprobado por el cliente. ¿Ok? Cuando yo tengo el terreno, el entregable, ¿cuál es? Que el terreno ya está con el visto bueno del ingeniero a cargo de la obra para empezar la construcción. Cuando tengo la fase de levantamiento de la obra gris, bueno, la obra gris levantada es un producto entregable, ¿verdad? Y obviamente con el visto bueno del ingeniero y todo eso. Y así para cada una de las fases. En la parte de gestión del proyecto, ahí tenemos varios entregables. Usualmente nosotros tenemos que tener el acta constitutiva del proyecto, ¿verdad? Para ya decir, arrancamos, estas son las bases. Tenemos que entregar la planificación de actividades. Tenemos que entregar la EDT, que la vamos a ver. Tenemos que entregar el cronograma y una planificación de costos, la planificación de riesgos. Todos los elementos que son de planificación, esos deberían ser entregados inicialmente, ¿verdad? En la parte de planificación, que es la fase de gestión del proyecto, la primera fase o subfase de la planificación de la gestión de proyectos. Durante la ejecución y el control, la fase esa de gestión de proyectos tiene que entregar los informes de avance, por ejemplo, y cualquier comunicación.
Eso es como lo normal y las minutas tienen que ir entregándolas, sea al cliente o sea a gerente del proyecto o a alguien, pero son productos que hay que ir entregando. Y al final, pues entrega el resultado, es como un documento que incluye todos los documentos que fueron desarrollados durante todo el avance del proyecto. Los cambios aprobados, cómo se fueron midiendo los riesgos, cómo se fue manejando el cronograma, cómo se fue ejecutando el presupuesto y todo ese tipo de cosas, todos esos son entregables, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que habría que incluir, ¿verdad? Dentro de los entregables. Para efectos nuestros del proyecto, ¿verdad? Tampoco es que ustedes van a generar tantísimos, pero pueden asumir, por ejemplo, cada uno de los talleres, cada uno de esos productos son entregables que ustedes tienen que tener. Entonces, eso iría en la fase de gestión del proyecto. Métricas, siempre, acuérdense lo que veíamos en ofimáticas, lo que yo no mido no lo puedo mejorar. Yo necesito medir los avances del proyecto y los productos del proyecto, entonces yo tengo que establecer cómo los voy a medir y eso debería medirlos, debería establecerlos desde el principio, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Y, bueno, los que fueran alumnos míos, si yo soy un inspector de sanidad y voy a un restaurante, ¿verdad? Para ver si cumple con todas las características de limpieza, de manejo de alimentos y demás. No es lo mismo si yo no tengo nada definido, no sé cómo voy a ir a evaluarlo. No es lo mismo que yo llegue y que la persona que me atiende resulta que es una señora toda linda que me recuerda a mi abuelita que siempre me daba café y me digo chocolate y me hacía galletas y me hacía queques y me hacía esto, a si llego y la persona que me está atendiendo resulta que me recuerda a la vecina que cada vez que me veía me arrugaba la cara, que me tiraba el perro y que si se me caía una bola en el patio de ella la cuchillaba para que ya no la pudiera volver a usar. Entonces, si yo no tengo definidos los criterios a partir de los cuales voy a hacer la medición, podría dejarme llevar por las emociones. Ay, es que este me cae muy bien o este me cae muy mal. Entonces, al que me cae muy mal, cualquier cosa ya le pongo mala nota. Al que me cae muy bien, le voy a hacer el favorcito. Entonces, la idea de establecer las métricas desde el principio es precisamente garantizar el nivel de objetividad de esas medidas. Entonces, yo voy a decir, estas tareas las voy a medir de esta forma. Si voy a medir el desempeño de la gente que trabaja en el proyecto, lo voy a medir de esta forma también. Y si todos tenemos claros todas esas cosas desde el principio, pues entonces, por un lado, nadie se va a llevar sorpresas, ¿verdad? Con los resultados, porque todos sabemos cómo nos va a medir. Y por otro lado, estoy garantizando que no importa si la gente, porque no, sí, no es que le caiga uno mal a toda la gente, ¿no? Pero no importa, digamos, el nivel de afinidad que yo tenga con una persona, que sea mayor o menor, siempre la evaluación va a ser muy objetiva. Y eso lo hago tanto con las personas como con cualquiera de los entregables del proyecto. Yo voy a medir el plano, ¿verdad? Digamos, en función de que tenga el visto bueno del arquitecto, del cliente y, y que el ingeniero estructural me diga que sí puede ser hecho en el terreno. Entonces, en el terreno que es donde yo voy a construir, ¿verdad? Porque hay estructuras que no pueden construirse en cierto tipo de terrenos. Entonces, digamos que esos son los tres factores. Entonces, no importa si me llevé súper bien con el ingeniero, con el arquitecto, con lo que sea, esos son los 3 puntos. Entonces, esos 3 puntos son los que voy a evaluar. Ya lo tengo muy claro. Por eso es importante tratar de establecerlo desde el principio. Después de esto, tengo las exclusiones, que era lo que les había dicho en el acta constitutiva, todo lo que no está incluido en el proyecto y es muy importante ponerlo. Nuevamente en la construcción no está incluido el diseño del jardín, no está incluido el menaje de la cocina, no está incluido, no sé, cosas así, digo yo, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que establecerlo muy claramente. Por ejemplo, este proyecto no incluye la capacitación en el software que decidan comprar para tal cosa. Eso le queda al cliente, el cliente verá a quién contrata. Entonces, dependiendo del software que contrate con esa gente la capacitación, ese tipo de cosas deberían estar ahí. No está incluido el mantenimiento de la herramienta, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que aclararlas, porque a veces no se aclaran y el cliente espera una cosa, asume que uno va a poner todo eso y no es cierto. Y sí, la idea es que todo esté claro desde el principio para todos y no llevarse sorpresas feas al final.
Hay veces que tal vez lo que está pidiendo el cliente no se puso que era una exclusión, no lo hemos considerado, pero tal vez no requiere mayor tiempo o es una capacitación de 40 minutos que uno dice, ven, yo se la doy, no importa. Pero si estamos hablando de una capacitación de 40 horas para 50 personas, pues ya ahí sí estamos hablando de que es mucho. Entonces, por eso hay que tenerlo todo muy claro, que él sepa qué cosas no están incluidas, obviamente que estén relacionadas con el proyecto. Los supuestos que les decía, ¿verdad? Yo puedo valerme del hecho de que si el proyecto que estoy haciendo incluye la capacitación, pongo ahí como supuesto, el cliente va a facilitar las instalaciones donde se van a efectuar todas las capacitaciones relacionadas con el proyecto. Entonces, después el Perdón, cliente, ajá. una pregunta. Las exclusiones, ¿dónde dijo que se ponían en el acta de constitución? Usualmente, pero acuérdense que nosotros estamos trabajando con documentos que son más pequeñitos de lo que se trabaja realmente. Ah, ok, No perfecto. me acuerdo si estaba en la plantilla o si la habían quitado. Bueno, yo estaba revisando y creo que no, entonces por eso estaba preguntando como para ver Sí, dónde sí, podemos pero incluir. digamos, acá en la presentación están como todos los elementos que en la vida real deberían ser incluidos, pero sí las plantillas se acortaron porque eran demasiado extensas para los proyectos de ustedes. Entonces, había cosas que realmente no tenía sentido ponerlas acá, pero aquí en las presentaciones sí está como todo lo que deberíamos incluir. Ujú. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces esos supuestos, que quede muy claro que no sea lo que les decía de la capacitación, que de repente no llegue el cliente como de ahí, pero usted no nos iba a dar una capacitación en el Hotel Intercontinental. Y pues, no, ¿verdad? Le dice, no, mire, aquí está como supuesto que ustedes lo iban a poner, ¿verdad? En cambio, si no está como supuestos, pues es más difícil después, ¿verdad? Llegar a ese acuerdo. Y lo incómodo de eso es el momento, ¿verdad? En el que el cliente está molesto y uno también se molesta porque tal vez uno dice, hey, sí, es que le está pidiendo mucho, que no está pagando. Entonces, la idea es evitar ese tipo de situaciones aclarando toda esta información. Siempre puede ser que hay algo que se nos sale de las manos, algo que no consideramos en su momento, pero en la medida en la que yo trate de incluir toda esta información, es más difícil que eso suceda. Y cuando el cliente empieza a ver estas cosas, desde el puro principio él también le empieza a decir a uno, bueno, ¿y qué pasa con tal cosa? ¿Y qué pasa con tal otra? Y entonces se llega a un acuerdo desde el principio y evitamos el momento incómodo al final. Las restricciones, ¿verdad? Todo lo que se limita ahí el alcance del proyecto. Restricciones pueden ser del cliente, donde el cliente, digamos, como la lectura que vimos la semana pasada, el cliente me dice, vea, lo que sea, pero yo no me puedo pasar de $35,000. Usted me dice, son 35,001 y no le puedo pagar el uno. Entonces, una restricción es ese, no puedo incrementar el costo del proyecto. Entonces, por lo de la triple restricción que habíamos visto, ya yo sé que tengo que jugar más bien con el tiempo y que tengo que jugar con el alcance del proyecto para cumplir esa restricción que me está poniendo el cliente. Otra restricción que puede ser, eh, aquí solo usamos software libre, no me puede traer nada que no sea software libre. O al revés, gente que llega y dice, aquí no me ponga software libre porque hay gente que no le gusta. Entonces yo solo quiero de marca y yo estoy dispuesto a pagar, pero entonces esas son restricciones que tienen que estar incluidas ahí, igual que sean claras para el cliente y para el equipo de trabajo. Después, empezamos con la famosa EDT. EDT son las siglas de la estructura desglosada de trabajo. Y la estructura desglosada de trabajo es la base fundamental a partir de la cual se hace la planificación de un proyecto. Como les mencioné antes, yo tengo el objetivo macro, tengo la funcionalidad de lo que tengo que construir y ya yo empiezo a pensar en fases, ¿verdad? Esas fases tienen que ir segregándose, ¿verdad? En partes más pequeñas de trabajo hasta que llegue un punto donde tengo el paquete de trabajo o las tareas que son como la mínima unidad de trabajo que tiene que ser desarrollada por una persona que es parte del equipo del proyecto. Entonces, yo tengo que llegar al punto donde yo digo, no sé, eh, documentar el manual de usuario y eso lo hace Alejandra Selva y tiene
6 horas asignadas para hacer eso, para documentar todo lo que es el manual de usuario. Entonces, tengo que llegar a ese punto porque a final de cuentas, las tareas se van sumando, se van agrupando, las duraciones y los costos de cada una de ellas, y entonces, conforme se van sumando por cada una de las fases, llego a tener el costo planificado real del proyecto. ¿Se acuerdan que al puro principio hacíamos estimaciones generales? Pero cuando ya yo conformo la EDT, ya yo voy a tener un muy buen detalle de todas las actividades, del perfil de la persona, el costo de la persona, la cantidad de horas asignadas, y con eso ya voy a poder detallar el costo real del proyecto. Ahora, nuevamente, ¿verdad? Si esto se hace en etapa de planificación y muy posiblemente vamos a tener que seguir haciendo ajustes durante la ejecución, pero en la planificación el objetivo de la EDT es eso. Entonces, por eso les digo, es la base del proyecto, porque si yo no incluyo todas las tareas que tengo que hacer para desarrollar cada una de las actividades, para cada una de las fases, después me van a faltar horas, me van a faltar recursos. Entonces ya todo va a estar desajustado con el plan inicial. Por eso es que es muy importante de dejar no, asignar bastante tiempo a ese detalle de esas tareas para que después no tengamos sorpresas de que, uy, se nos olvidó toda una actividad, ¿verdad? O no la consideramos, porque eso es terrible y dependiendo del tipo de actividad, cuesta mucho después incorporarla en las tareas cuando ya el proyecto va avanzado. Entonces, esa estructura de desglose de trabajo, estructura desglosada de trabajo, cualquiera de las dos, ¿verdad? Básicamente es una técnica de planeación, que es lo que les digo, ¿verdad? También se la pueden ver en muchos lugares como WS, por las siglas en inglés. Así que si lo ven, para que no se confundan, EDT, WS es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo diagrama, usualmente se presenta como un diagrama más que como un documento, donde nosotros podemos ir viendo todas las fases del proyecto, ¿verdad? Y cuando se maneja con herramientas de gestión de proyecto, pues entonces es como las carpetas en Windows, ¿verdad? Que uno ve si está la carpeta con un más, es que uno puede abrirla y puede ver el detalle de los archivos, de los contenidos de esa carpeta, y si hay más carpetitas, ahí se hace el más y ahí se siguen viendo, pues es algo parecido lo que me facilita las herramientas para gestión como un Gantt que puede visualizar todas las tareas en macro. Pues sí, de hecho, a partir de esta estructura de glosa de trabajo es que se genera el diagrama Gantt. Que es, ¿alguien tiene activo el micrófono? Exactamente, que bueno, entonces de acá, de la estructura, digamos, la estructura, la EDT es como la parte conceptual de cómo se va haciendo. El diagrama Gantt es ya, digamos, la parte donde lo vemos como con el grafiquito, las barras, cómo se anidan las tareas, ¿verdad? Y entonces tenemos las fases, tenemos subfases, tenemos actividades, tenemos tareas y ahí se pueden ir haciendo todavía más paquetes más pequeños de trabajo. Pero precisamente el Gantt es el nombre que se le da al gráfico que se genera a partir del modelo conceptual de la EDT. Este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo es que trabajamos. Usualmente tenemos aquí de inicio, de primera entrada, la parte del nombre del proyecto. Eso es como el nivel cero que yo pongo aquí arriba, ¿verdad? De todo el detalle del proyecto. De acá, en el nivel 1, yo pongo los nombres de las principales fases del proyecto. En este caso es una aplicación web. Tengo una fase de análisis de requerimientos, una de diseño, una de construcción y documentación y una de implantación. Vean que curiosamente en estos ejemplos que ponen en estas imágenes, no incluyen la fase de gestión de proyecto, que es lo que les digo que no debería faltar. Entonces, no se confundan, ¿verdad? Hay gente que lo que dice es que la parte, todas las actividades de gestión de proyectos están inmersas en todas estas cosas, pero por ejemplo, aquí yo no veo cuándo se hicieron reuniones, ¿verdad? Eventualmente puede ser que me diga aquí una reunión acá y acá con los clientes, pero las reuniones del equipo de trabajo, la entrega de los informes de avance, eso no lo visualizo acá y eso debería tenerlo, por eso como una fase adicional acá de gestión de proyecto. Entonces, como les decía, este nivel 1 son las fases, este sería como el nivel 2, donde están las actividades de esta fase. En este caso, ¿verdad? Tengo estas actividades también, ¿verdad? Y estas actividades. Los hitos, esto que vemos aquí en color anaranjado,
son actividades que deben ser realizadas en cualquiera de las fases, en cualquier momento, no necesariamente al final de la fase, pero ya les digo por qué. Eh, son actividades que tienen una duración cero. Entonces, se marcan en las fases porque es algo muy importante que suceda, pero no tiene una duración asignada para los costos del proyecto. Por eso se llaman hitos, porque no tienen un tiempo asignado. Entonces, por ejemplo, el documento de requerimientos, ¿por qué es un hito? Porque tal vez yo tengo dentro del diagrama de procesos y esto, el detalle de levantar el documento. Este que está acá es la entrega al cliente. Entonces, si yo le mando eso por correo electrónico al cliente, ¿cuánto dura? Un minuto mandándolo. Yo no voy a ponerme a cobrar un minuto, sino que lo que me interesa es saber que esto se hizo, se entregó y que eventualmente tiene la aprobación del cliente. Entonces, los hitos son actividades importantes para el proyecto, pero con costo y duración cero. Pero sí los tengo que reflejar en la EDT para saber que ahí están. Entonces, así es como lo ponemos. Acá se ponen y pueden ver si ustedes buscan en internet imágenes o este tipo, o las CDTs y demás, que los pongan al final porque usualmente, como les decía, cada fase tiene al menos un entregable y ese entregable se va a convertir en un hito del proyecto, ¿ok? Porque tiene que ser entregada al cliente. Esa es la razón fundamental. Entonces, por ahí, por eso es que se marcan así como diferente para que se vean que son las actividades que no tienen duración ni costo. Pero eventualmente aquí yo podría abrir una de estas cajas cuando tengo una herramienta de gestión de proyectos y entonces de esta fase, para esta actividad, puedo haber el grupo de tareas y eventualmente para cada tarea podría ir granulando el detalle de todo lo que tengo que hacer hasta que llegue a ese punto donde ya eso le toca a una única persona y ya ahí queda, ¿verdad? Pero este es un ejemplo entonces pues de una EDT. Entonces, ¿cómo se construye? Bueno, básicamente como ya les resumí, ¿verdad? Está el producto principal, que es el nombre del proyecto, ¿verdad? Es como usualmente se maneja. En este producto hacemos la revisión de las metas, todas las funcionalidades que nosotros queremos que se cumplan, ¿verdad? Para establecer entonces la segunda parte, ¿verdad? Las fases, que es lo que les decía yo que era como el nivel 1. En el 0 era que teníamos el nombre del proyecto, ¿verdad? Los entregables entre las fases deben ser independientes unos de otros, eso es muy importante. Eh, Eventualmente yo podría tener una fase que tenga un subentregable, que sea como la entrada de otra fase, puede ser, ¿verdad? Entonces hay cierta relación en el sentido de que una tiene que ser aprobado antes de poder completar el otro, ¿verdad? Pero eso no significa que no pueda terminar ese producto si no estoy relacionado con otra fase. Lo que queremos aquí es segregar muy bien la participación de los miembros del equipo de trabajo en las diferentes fases. Entonces tienen que estar muy bien ubicados. Es que, digamos, a ver qué ejemplo se me ocurre ahorita, como que vean que es complicado. Si estoy desarrollando, digamos, un sistemita. Entonces, por ejemplo, yo tengo la fase donde levanto los requerimientos, tengo la fase donde hago la programación, tengo la fase donde hago las pruebas de programación y tengo una fase donde hago pruebas de usuario, por ejemplo. Entonces, yo no podría decir que el resultado de las pruebas es el entregable de la fase de pruebas de programación y de pruebas del usuario, sino que tendría que establecer un entregable que sea el resultado de las pruebas de programación, de la parte técnica, y otro entregable que sean los resultados de las pruebas del usuario, ¿verdad? Que cumplen diferentes objetivos. Entonces, la idea es, si están en fases diferentes, no tratar de construir un único producto entregable. Ahora, si los quiero como un documento que resuma los resultados de los dos, entonces puedo hacer una fase de pruebas.
Y en la fase de pruebas, una actividad son son las pruebas técnicas, otra de las actividades son las pruebas de usuario y otra actividad va a ser la recopilación de los resultados de ambas pruebas y el entregable es único para esa fase. ¿Ok? Más o menos, espero que me hayan comprendido la idea. Si me van preguntando, ¿verdad? Los entregables del último nivel se asignan a un único responsable, es lo que les decía, ya eso es no tanto entregables a nivel de proyecto, sino que son tareas específicas, donde si yo tengo que levantar el manual de usuario, bueno, el resultado es un documento de manual de usuario, ¿verdad? Entonces es un archivo digital probablemente que yo se lo entrego al supervisor de mi área o si trabajo directamente bajo el liderazgo del director del proyecto, pues se lo entrego directamente a él o este tipo de cosas. Pero entonces es cada producto que tiene cada una de las tareas. Y por eso es que tratamos de que siempre haya algo que es responsabilidad de una única persona. La idea es que yo llegue al detalle donde no diga el documento era responsabilidad de aquellos 5. Sí, pero ¿de aquellos 5 de quién? Porque cuando hay grupos y no se establece muy bien quién es el responsable de la actividad, a final de cuentas todo el mundo creía que iba a ser el otro y nadie lo hizo. Entonces, siempre por eso es que es muy importante que establezcamos, bueno, tenemos un grupo de 5 personas y de los 5, el responsable de presentar el documento en tal fecha es tal persona. Todos van a participar en el desarrollo del documento, eso es cierto, pero el responsable final de entregarlo a tiempo y con cierto nivel de calidad es tal persona. Y esa es la idea de llegar a ese punto aquí. Nosotros podemos asignarles tiempos a otras personas para que le den algo, pero el responsable final va a ser ese. Después, entonces, vean que aquí ya voy cambiando. El producto principal es el proyecto, la fase 1, ¿verdad? Perdón, el nivel 1, que son las fases que tengo acá diferentes. Y entonces ahí empiezo a hacer la desagregación. Y esa desagregación es ir diciendo, bueno, para esta fase, ¿cuáles son las actividades que puedo incluir? Entonces, en este caso puede haber actividades, como vemos aquí donde dice producto nivel inferior, 1 nivel inferior, producto 2 nivel inferior, que son actividades que no necesitan desagregación. Digamos, es algo que se hace y ya con eso se termina esa actividad. En cambio, aquí tengo en este producto, esta cajita que tengo acá, que sí puede ser dividida en diferentes actividades para obtener el resultado que estoy buscando. E igual me sucede acá. Yo puedo tener esta fase, en esta fase tengo 2 actividades y nada más, ¿verdad? Y en esta, vea que en esta fase es un único resultado. Puede ser una revisión del cliente. Entonces yo tengo ahí una revisión del cliente, yo no tengo que hacer nada, simplemente necesito que esté evidenciado que eso está ahí. Entonces por ahí es por donde yo voy construyéndolo. Como les decía antes, la suma de estos productos me refleja el resultado de esta actividad. La suma de los productos de estas 3 actividades me dan el entregable de esta fase y la suma de todos los entregables de todas las fases me van a dar el producto principal. Por eso era que yo les decía, yo las voy sumando y así como sumo los productos para obtener el alcance y los productos entregables del proyecto, igual así el costo de estas 2 tareas en tiempo y en dinero lo sumo y me da el costo de esta. El costo de estas 3 actividades lo sumo y me da el costo de esta fase. Y si sumo los costos de las fases, tengo el detalle del costo total del proyecto. Como les digo, en términos de tiempo y en términos de dinero. Por eso es que vean que esta es la base de toda la planificación. Si a mí se me olvida que tengo que hacer todo esto que está aquí, ya los costos no van a ser reales, los tiempos no van a ser reales y no voy a obtener la funcionalidad que andaba buscando. ¿Alguien tiene el micrófono encendido ahí, porfa, para que lo apaguen? Después, uy, perdón. Acá, esto, el esfuerzo, ¿verdad? Así que ya tengo definido más o menos esto, el esquema así general. Entonces ya yo digo, para cada una de las tareas que yo estoy poniendo, ¿cuál es el tiempo que voy a planificar para cada una de esas tareas al detalle más bajo?
porque entonces, como les decía antes, esa suma de todas las tareas que ya están en el nivel más bajo es lo que me va a ir dando los tiempos, ¿verdad? Para todas las actividades y las fases y para el proyecto en general. Ese esfuerzo, ¿verdad? Así es como se conoce, ¿verdad? Es el que me va a permitir tener eso y yo tengo que pensarlo en función también, ya aquí tengo que empezar a analizar qué tipo de personal tenga yo para cada una de las tareas. Por ejemplo, no es lo mismo que si yo voy a hacer una programación en Visual Basic, por ejemplo, que es lo que estamos viendo nosotros, pues obviamente no es lo mismo si yo contrato a una persona que tiene 5 años de trabajar full Visual Basic que si yo contrato a uno de ustedes cuando terminan el curso de administración de proyectos, porque ustedes pueden saber programar, pero obviamente el tiempo que van a necesitar para establecer los requerimientos, establecer los algoritmos que van a hacer la programación, la depuración de las macros y las pruebas, va a ser más largo que una persona que tiene 5 años de dedicarse única y exclusivamente a trabajar en Visual Basic. Entonces, por ahí yo tengo que considerar esas cosas. ¿Cuáles son las habilidades del equipo de trabajo que más o menos ya sé que tengo? O si yo voy a establecer cuál es el equipo de trabajo que yo quiero porque me lo van a contratar, pues entonces decir, ok, yo voy a buscar un perfil de este tipo. Con una persona que es experta programadora, yo a tal tarea le voy a dar 10 horas. Pero si ya me dijeron, no, tiene que trabajar con esta persona que más o menos de la juega, entonces digo, bueno, ya no van a ser 10 horas, voy a ponerle 20, tal vez esperando que más o menos que se comporte bien, ¿verdad? O 25 y eventualmente después hago un ajuste, pero ya sé que tengo que ir revisando muy bien esos tiempos. Entonces aquí es importante ese esfuerzo ya empezar a relacionarlo con el perfil de las personas que van a desarrollar ese tipo de actividades. Sí, entonces, acá un principio de diseño de la EDT, la regla del 100%, básicamente lo que yo les decía ahora, la suma, ¿verdad?, de todos los elementos que conforman una de las jerarquías tiene que dar el 100% de todo el proyecto, poco a poco, ¿verdad? Entonces, siempre el trabajo de los niveles hijos, que es lo que dice acá, tiene que ser igual al trabajo representado por los padres. Era esto que les decía. La suma de estos, que son los hijos, tienen que representar el total del padre, que es en este caso este. Ahora, este a su vez, la suma de estos tres tiene que sumar el resultado de este, que es el papá de estos tres. E igual, la suma de todos los que están en este nivel tiene que ser el resultado del papá, que es este. ¿Ok? Entonces siempre, eso es lo que me dice esta regla, que siempre tiene que ser así. Yo no puedo decir, este producto 4 me dura 10 horas, este producto 3 me dura 5 horas y el producto total me da 20 o me da solo 10. No, tiene que dar 15, porque si me da diferentes, porque aquí falta una actividad. ¿Ok? Entonces siempre, siempre lo manejamos de esa forma. Otros principios de diseño, bueno, lo que les decía de que tiene que haber independencia, ¿verdad? Para evitar que se dupliquen tareas. Cuando yo no tengo esa independencia entre los entregables de las diferentes fases, puede ser que entonces repita las mismas tareas en diferentes momentos para obtener un único resultado. Entonces, puede haber dos escenarios que ninguno de los dos es positivo, ¿verdad? Uno es que las mismas tareas que se repitieron en dos fases diferentes me den los mismos resultados. Entonces, no es un escenario positivo porque aunque el resultado es el mismo, perdí o gasté el doble del tiempo en una misma tarea para un mismo resultado, lo cual no es bueno para el proyecto. Se incrementa el tiempo de ejecución, se incrementa el costo del proyecto. El otro caso, que es todavía peor, es decir, que se hacen las mismas actividades y llegamos a resultados diferentes. ¿Por qué? Porque, no sé, porque en uno establecimos los requerimientos con la gente del departamento de ventas y en el otro establecimos los requerimientos con la gente del departamento de producción y entonces se hicieron varias sesiones con cada uno de ellos y se llegaron a diferentes métricas o a diferentes requerimientos. Entonces llega un punto en el que uno dice, ok, ¿cuál de los dos tomo? Y entonces resulta que después hay que hacer otro ciclo de reuniones donde estén incluidos los de ventas y los de producción para ver lo mismo y llegar a un acuerdo. Entonces, en ese caso, el esfuerzo para realizar esa misma tarea, por estar en diferentes fases, se triplicó
en costos monetariamente y en los tiempos dedicados a esos. Entonces, por eso es que no es bueno que eh, estén como traslapados los resultados de las fases. Hay que establecerlo muy bien desde la planificación para evitar esos costos que son innecesarios. Otra cosa, los nombres, ¿verdad? La ambigüedad de nombres. Si yo pongo en la misma fase, como les decía antes, digamos que tengo una fase que es para programación y pruebas técnicas y otra fase que es para revisión de los clientes. Entonces, si a las dos les pongo pruebas, en una no pongo que es la prueba técnica y en la otra no pongo que es la prueba de los usuarios, sino que solo son pruebas, puede haber gente que eventualmente se confunda. Entonces que diga, bueno, no, pero a mí no me toca ahora, sino que me toca después, o me preparo para la fecha equivocada y demás. Entonces puede generar muchos enredos. Entonces aquí lo fácil es poner pruebas técnicas y pruebas de usuario. Así, en vez de poner pruebas en las dos fases que son diferentes. Bueno, el nivel de granularidad. Granularidad es conforme vamos llegando de lo más macro a lo más micro, ¿verdad? Cada una de las actividades. Entonces, pues entonces, y la tarea final es lo que les digo, ¿verdad? Ya ahí tiene el costo, tiene la persona responsable y ya esa es la de más bajo nivel, ya no vamos a meternos con más resultados de esos. Ya ahí, qué sé yo, si estamos con el mismo caso de levantar el documento que es un manual de usuario, ya ahí no me va a interesar poner tiene que hacer una portada y que en la portada va a durar 5 minutos y tiene que hacer un índice y el índice lo va a generar automáticamente y en eso va a durar 30 segundos. No, ya eso no, ¿verdad? Usted hace el documento. Entonces ya esa es la granularidad máxima a la que va a llegar esa actividad. Y entonces ahí tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que hasta ese punto es al que vamos a dejar para cada una de las tareas, para cada una de las actividades que tengamos dentro de la EDT. Aquí hay esto es una recomendación, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, esto no es matemático, no es una regla de oro que no puede ser cambiada. Se dice que una EDT bien balanceada no va a tener más de 5 niveles, ¿verdad? Perdón, no va a tener nunca más de 7 niveles porque se hace demasiado profunda, hay demasiada granularidad y es más difícil hacer el seguimiento. Y que usualmente tampoco debería ser demasiado ancha, ¿verdad? Con demasiadas fases, sino que tienen que agruparse de una forma, es balanceada, ¿verdad? Que uno vea como que es una construcción bonita, el diseño que se ve de la EDT, que se ve como equilibrado. Entonces, que no haya dos o tres fases con una sola actividad y una fase que sigue como con 20 actividades. Entonces, esa es la idea. Ahora, como les digo, no es matemático porque depende de muchas cosas que se pueda hacer eso, pero tratar de sí mantenerlo balanceado, lo más importante es tener la seguridad de que las tareas están agrupadas correctamente en las diferentes fases. La parte de codificación, usualmente en la EDT no solo ponemos los nombres, sino que ponemos una numeración, porque es más fácil que yo diga, bueno, la tarea 311, a que diga la tarea de la fase tal, de la actividad tal, que se llama tal. Entonces, ya yo digo 311, ya yo sé que es de la fase número 3 de la actividad 1, la tarea número 1. En cambio, tener que decir todo el nombre de todas las actividades, pues se hace muy largo, ¿verdad? Cuando se están haciendo referencias a cada una de las tareas. Por eso utilizamos una codificación. ¿Cuál codificación? La más sencilla es esa que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Cada fase tiene un número, cada actividad tiene un número y se va poniendo, ¿verdad? Así, ¿verdad? 1.1.2, 1.1.3 y así eventualmente. Puede la empresa tener una forma de hacer la codificación, ya sea la empresa cliente o ustedes como administradores de proyectos, ustedes digan, no, a mí la codificación que me gusta es de esta otra, no importa. Lo importante es que puedan hacer una referencia rápido al código de cada una de las tareas y que no haya confusión con ese código, sino que todo el mundo sepa que así se va a manejar y que es la forma correcta. Entonces, en este caso, vean que aquí ponen 0, ¿verdad? En este caso están poniendo el nivel de la tarea, perdón, bueno, sí, digamos que de la tarea, los niveles. El nivel 1 vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es el proyecto, aquí son cada una de las fases. Y entonces, para esta fase, la fase número 1,
tenemos la actividad 1.1 y para la actividad 1.1 tenemos la tarea 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 y así sigue consecutivamente para cada una de ellas. Entonces, si a ustedes yo les digo es la tarea 3.6, ok, todo el mundo va a llegar, es imprimir el material de la capacitación. Ya eso queda claro. En vez de tener que poner que es imprimir el material de la capacitación, ¿verdad? Entonces, para eso es que me sirve toda esta parte de la codificación. Y ahí estamos con esta presentación. Vamos, ¿hay dudas por el momento? ¿Comentarios? ¿No? No veo, déjenme solo revisar, que no sea que alguien me levantó la mano. Que no haya gente esperando. No, ok. Entonces vamos ahora con la Profe, otra. perdón, Ajá, sí, yo tenía una pregunta. claro. Va como con lo que hemos visto hasta ahora y lo del proyecto. Em, es recomendado que, bueno, me imagino yo, en la vida real, digamos que uno antes de iniciar el proyecto tiene una reunión con el cliente para establecer necesidades y demás. Esa reunión la vamos a tener con usted. Sí, claro, pero ustedes tienen que decirme. Ah, ok, entonces se la podemos agendar Ah, para sí, entonces ya terminar lo del alcance y, bueno, el primer entregable y podérselo sí, claro, subir. exactamente. Yo les di, digamos, veámoslo así. Usualmente el documento que yo les di, ¿verdad? De las necesidades a nivel macro, esa es la primera comunicación que uno tiene con el cliente. Eso, digo, con el, bueno, sí, ustedes con el cliente y el cliente con la gente que va a desarrollar el proyecto. Es establecer a un nivel muy, muy general de dónde sale la necesidad del proyecto. Y ya de ahí en adelante es donde ustedes tienen que ir revisando toda esa información para decir, ah, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? O ¿qué es lo que pretende con esto? O que ustedes dicen, bueno, yo podría hacer tal cosa de esta forma o de esta forma, de esta forma, sí, pero tendría que ver qué es lo que el cliente prefiere, si tiene alguna preferencia. Eventualmente yo podría decirles, no, ustedes escojan eso. O yo les digo, ah, no, no, yo lo quiero así. Pero ya ahí ustedes son los que tienen que empezar a ver dónde tienen dudas, hasta dónde esas dudas pueden hacer supuestos o hasta dónde sí tienen que llegar a conversar conmigo. Por eso les digo, acuérdense, yo aquí también soy cliente, ustedes tienen que preguntarme todo lo que necesiten preguntar para desarrollar bien el proyecto. ¿Ok? Vamos a ver acá entonces la presentación que sigue es esta, sí. Esta otra de ejecución, control y cierre de los proyectos, como les digo, la idea es ver a nivel macro todo lo que se va a desarrollar y después en las otras sesiones vamos detallando cada una de las partes. Así que yo hago toda la parte del alcance, genero la EDT, con la EDT yo entonces ya ahí vimos que ya para cada tarea yo digo cuál es la duración, con base en la suma de la duración y considerando feriados, fines de semana y todo ese tipo de cosas, ya yo puedo hacer un cronograma para saber cuáles días se trabaja, cuántos días necesito para poder establecer la fecha de entrega. A partir de todo eso ya yo tengo más o menos establecido el perfil del equipo de trabajo que voy a tener. Con ese perfil de trabajo también puedo hacer una estimación de los costos, cuántas horas voy a necesitar del programador experto, cuántas horas voy a tener que usar de, no sé, de la parte administrativa para coordinar reuniones, para levantar documentos, cuánto voy a necesitar de cada uno de esos, puedo establecer entonces también la matriz de costos del proyecto, que es como lo principal, las actividades, los tiempos y los costos, ¿verdad? Es lo que me va con la triple restricción, el alcance, ¿verdad? El costo y el tiempo. Entonces, yo construyo todo eso yo se lo debería mostrar a mi cliente para decirle, esto es lo que estoy planificando para el proyecto y mi cliente debería darme el visto bueno para que yo continúe con el proyecto. Como les había mencionado, no sé si la semana pasada o la vez anterior, eh, siempre hay que validar con el cliente todas estas cosas porque para mí es mejor decir, lo que está planificado es esto.
ya los costos ajustados y el tiempo ajustado es este, ¿está de acuerdo? Es mejor que el cliente ahí nos diga, uy, no, se me subió mucho el costo, o que me diga, no, ya con ese tiempo que están durando no me sirve para hacer los ajustes ahí, que no someterlo a la aprobación del cliente y que a mitad de camino nos diga, no, ya no, porque entonces el esfuerzo fue perdido. Entonces siempre lo sometemos a esa valoración para estar todos de acuerdo, estar todos en sintonía, y así que le da el visto bueno a toda la planificación, empezamos con esta fase que es la de la ejecución del proyecto. Entonces acá ya yo tengo el plan hecho. Entonces lo primero que tengo que hacer es seguir el plan. La idea es aferrarme al plan lo más estrictamente posible. En todo proyecto hay cambios, ya lo vimos, y por eso se hace una gestión de cambios del proyecto. Pero en la medida en la que yo trate de aferrarme al plan, que buena teoría, yo saqué buen tiempo para hacerlo y está muy bien hecho, pues entonces todo debería como que ir caminando correctamente. A partir de ese plan y de las actividades que realmente se vayan ejecutando y con el tiempo real de ejecución, yo voy controlando el gasto del presupuesto. Entonces era lo que yo les decía. Si tal tarea yo dije en 10 horas está lista, y ya en la vida real yo dije, uy, mira, ya no fueron 10 horas, sino que fueron 12 horas. Son 2 horas de más, no hay problema. Pero resulta que todas las tareas tienen 2, 3 horas de más, ahí sí tengo un problema. Entonces tengo que ir llevando ese control del presupuesto, porque si eventualmente yo tengo una restricción de mi cliente que me dijo, no puedo gastar más de $40,000, si yo estoy aumentando la cantidad de horas dedicadas a cada tarea, se me están subiendo los costos. Entonces ahí es donde yo tengo que ver cómo hago para disminuir esos costos. Uno es asumir la pérdida, pero dependiendo de cuánto sea, uno no quiere asumir la pérdida. Entonces uno puede ver cómo hay formas para ir ajustando la ejecución de manera que el presupuesto, el costo del proyecto no se vea afectado. Por eso es que es importante ir controlando todos esos tiempos. Si yo no controlo los tiempos, no me voy a dar cuenta tampoco de que estoy incrementando los costos, y entonces puedo llegar al punto donde estoy incumpliendo la restricción que me dio el cliente con respecto al costo. Obviamente dirigir al equipo, ¿ok? Vos tenías que hacer esto en las reuniones de avance para tal semana, como hice yo ahora que les dije, acuérdense, para esta semana tienen que entregarme tal cosa. No es que yo estoy ahí encima de ustedes viendo a ver si lo hicieron. Les estoy recordando que tienen que reunirse, que tienen que levantar el documento, que tienen que presentarlo esa semana. No estoy llamándolos ni poniéndoles mensajes, mire cómo le fue con tal parte, mire cómo le... No, eso no lo hace el líder de proyecto, pero sí tiene que estar dirigiendo al equipo para recordarle que hay fechas de entrega que tienen que cumplir, para ver si ya los tienen listos, para ver si han tenido algún tipo de problema. A veces no es bueno esperarse hasta la reunión de avance, por eso tiene que haber muy buena comunicación, porque como les decía antes, yo puede ser que me reúna todas las semanas en un proyecto que es corto, pero si es un proyecto que dura 3 años, ¿para qué me voy a reunir todas las semanas? Me reúno una vez al mes con áreas del equipo, de áreas grandes. Tal vez cada uno de los subequipos, los chiquititos, ellos se reúnen una vez por semana, pero esas cosas tengo que ir manejándolas muy bien. Por eso es importante esa parte de dirigir bien el equipo, y todo esto recae obviamente en el líder del proyecto. Verificar el trabajo realizado. Bueno, que lo que se ha realizado ojalá vaya acorde con el cronograma que yo había entregado. Y además verificar que el trabajo realizado cumple con los estándares de calidad que habíamos definido. Eventualmente yo puedo tener a alguien viendo la parte de los estándares de calidad que cumpla con todos esos requisitos, no necesariamente el líder del trabajo, sobre todo cuando los entregables tienen conceptos muy técnicos. Acuérdense que yo les había dicho, el líder del proyecto no necesariamente tiene que ser un experto técnico en el área, pero tiene que hacer la gestión de proyectos. Si necesito expertos técnicos, puedo incluirlos dentro del equipo y que ellos se encarguen de hacer ese tipo de revisiones. Hacer un control de los cambios. Bueno, cualquier cambio que solicite el cliente, podemos analizarlo, y si se aprueba con los costos que conlleve ese cambio, con los cambios en el cronograma y con todas esas cosas, pues entonces se hace la aprobación, se ajusta, se incorpora, y entonces hay que modificar los costos, hay que modificar el cronograma, hay que modificar el alcance y demás de proyecto. Entonces toda esa actualización tiene que hacerla el líder del proyecto durante la ejecución.
Igual que la administración con los proveedores y los contratos. ¿En qué momento voy a tener una adquisición? Si tienen que venir, cuándo hay que hacer las pruebas, cuándo van a hacer las instalaciones. Todo ese tipo de cosas es parte de la ejecución del proyecto. Entonces aquí hay mucho trabajo y por eso los líderes de este proyecto tienen que ser personas muy ordenadas, porque si no, esto se hace realmente un despelote. El control del proyecto, pues entonces es la parte correctiva. Yo voy haciendo la ejecución y voy llevando los controles, lo que les dije antes, para aquí llegar a ver, ok, se me está subiendo el presupuesto, ¿qué hago? Tomo la decisión. Se me está limitando el alcance por tal razón. En cuanto a costos, resulta que la máquina que iba a comprar ya no está disponible y la que hay parecida cuesta $1,000 más, no sé, $2,000 más. Entonces se me están disparatando los costos. Ese tipo de cosas, bueno, tomo la decisión. Y para la decisión, después vamos a ver, ¿verdad? Que también tenemos una gestión, ¿verdad? De la matriz de responsabilidades y el establecimiento de quién tiene que tomar esas decisiones, pues entonces el líder de proyecto al darse cuenta tiene que ya tener un plan en cada caso a quién recurre para que tome la decisión. Y a partir de estas acciones correctivas es que eventualmente se vuelve a evaluar la posibilidad de continuar el proyecto o de cancelarlo, dependiendo de cómo se estén moviendo las cosas. La mayoría de las veces es manejable, pero como les digo, es mejor cancelar un proyecto en un periodo lo más temprano posible que obligar a la finalización y que a final de cuentas se gaste el tiempo, se gaste el dinero y tampoco se logren los objetivos. Por eso es que es importante hacer la parte del control, ¿verdad? Ahí de la mano con esa ejecución para tomar las decisiones oportunamente. Para controlar el proyecto, estándares de rendimiento, que era lo que les decía. Desde el principio voy a decir cómo voy a evaluar el trabajo de la gente. Entonces, todos tenemos que estar muy claros de cómo va a ser para poder decir si está desarrollando bien, si está desarrollando mal. Eventualmente, si puedo cambiar personal, si alguien no me está funcionando, o también es importante conocer la empresa para saber qué facilidad hay para que eso suceda, de estar cambiando de personal. Porque es terrible cuando a uno le asignan un recurso y el recurso no cumple, uno no es el jefe, porque uno es el líder del proyecto, pero no es la jefatura funcional. Entonces la persona no se siente tan obligada a cumplir con lo que uno le dice, pero tampoco uno lo puede castigar porque uno no tiene forma como de decir que como no cumple se sale del proyecto. Eso, y créanme que se da. A mí me ha pasado que tengo una persona que no me cumple y el jefe de la persona me dice, sí, pero tiene que mantenerse ahí por X razón o por tal cosa o por tal otra. Y a final de cuentas uno lo que hace es que dice, ok, la tarea que ya le asigné y las demás se las quito. Y ahí que los jefes vean, pero lo atrasa uno. Pero bueno, ni modo. Esas cosas hay que, manejarlas en el momento porque no hay una receta para hacer esas cosas. Entonces, uno trata de establecer esos estándares para que uno diga, voy a medir el rendimiento de tal forma y el que no cumple logró hacer esto. Pero siempre está esa parte, ¿verdad? De la jefatura y del contexto de la organización que de alguna forma lo afecta a uno. Métodos de monitoreo y reporte también tienen que estar establecidos. Entonces yo digo, ok, eh, una vez a la semana, una vez cada 15 días, cada uno de los equipos de trabajo le va a mandar al líder de proyecto las actividades que ha desarrollado, los problemas que ha tenido, el avance y demás. Que eso es similar a lo que estamos trabajando en el proyecto con las bitácoras. Que ustedes cada uno hace lo suyo, se lo manda al líder del equipo y el líder del equipo me lo manda a mí para hacer yo esa revisión. Entonces ya todos saben cada cuánto y cómo se va a hacer esa revisión, ¿verdad? Y esa es la forma en la que se reportan las horas. El líder del proyecto, ¿qué es lo que hace? Lo que va a comparar el trabajo que fue realizado en la realidad con respecto a lo que se había planificado en el cronograma. Y también va a revisar los costos que se han realizado con los costos que teníamos presupuestados. Entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta en el control de cuándo es que hay que tomar las acciones correctivas, perdón, y cuándo eventualmente hay que volver a valorar si se continúa o no con el proyecto.
Bueno, eso es lo de las acciones correctivas, de tener métricas, ¿verdad? Para los resultados. Entonces, no sé, yo puedo decir, ok, mientras la persona me cumple un 85%, vamos bien. Si me cumple menos de 85%, quiero ver si la cambio. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Como les decía. Entonces, tener eso también establecido. Ay, perdón. Métodos de control y lecciones aprendidas. ¿Qué tanto lo voy a hacer? Yo puedo decir cómo voy a controlarlos con esos informes o voy a hacer visitas eh, inesperadas, de repente voy a pedir una reunión de avance, no sé, ahí tengo que establecerlo dependiendo del tipo de proyecto que sea, porque de ahí hay diferentes formas, es muy difícil decirles exactamente cómo. En una construcción, por ejemplo, ¿y qué hacen los ingenieros? De repente llegan los ingenieros que están a cargo de la construcción, no los que están representando a la empresa que construye, sino los que revisan que estén construyéndolo bien, llegan sin avisar para verificar si lo que habían dicho que tenía que hacerse, si lo avanzaron lo que tenían que avanzar, si han tenido un problema, si lo resolvieron, ese tipo de cosas, eso puede ser una solución, ¿verdad? Lecciones aprendidas, qué se hizo bien, qué se hizo mal, ¿verdad? ¿Qué recomiendan hacer en el futuro? ¿Qué recomiendan no hacer en el futuro? Entonces, después vamos a ver con detalle cómo podemos sacar esas lecciones aprendidas y disciplinar al equipo. Eso ahí suena muy raro, ¿verdad? Porque suena como está castigado, se va para la esquina o algo así, no sé. Pero disciplinar al equipo es más que todo, por un lado, fomentar en la gente que sean muy sinceros, ¿verdad? Que no empiecen, no, no se preocupe, todo va bien. Bueno, en este caso que les contaba de esa persona que no me daba el rendimiento adecuado, ¿qué era lo que pasaba? Que yo trataba de decir, bueno, deme el avance, es que ya tengo terminado el documento, bueno, entonces pásemelo. No, no, es que quiero hacer una mejora, bueno, pero entonces páseme lo que tiene. No, no, es que prefiero entregárselo todo completo. Y así pasaba, meses y no me entregaba el bendito documento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo iba donde la jefatura de la persona y la jefatura de la persona me decía que no, que dejara a la persona porque estaba muy ocupada y con muchas cosas y que aquí. Entonces, disciplinar aquí a veces es ganarse, ganar el compromiso de la gente, pero es complicado. O sea, no les voy a mentir, manejar gente es muy complicado, sobre todo cuando no se tiene esa función, perdón, ese rol autoritario sobre la persona. Disciplinarlos es mostrarles, por un lado, el líder del equipo, el orden que el líder tiene, para que la gente trate de replicarlo. Y por otro lado, pues ser firme con las decisiones que se toman, es establecer, perdón, aferrarse a los controles y al tipo de evaluación que se estableció desde un principio y ver que la gente entienda que sí hay consecuencias cuando no reaccionan correctamente, así que como cuando lo hacen todo muy bien, haya que felicitar al personal para mantenerlos motivados. Entonces, ese equilibrio que hay que tener, que es súper difícil, ¿verdad? Pero de ahí hay que trabajarlo. Además, después de esto, en el seguimiento, ¿verdad? ¿A qué hay que darle seguimiento? Bueno, en realidad hay que darle seguimiento a todo el proyecto, ¿verdad? Desde lo que va bien hasta lo que va mal, porque eventualmente lo que va bien va a ir mal y eventualmente lo que va mal se va a arreglar y va a ir bien. Entonces, no puede descuidarse ninguna área. Sin embargo, bueno, si hay problemas de alta prioridad, démosle prioridad, ¿verdad? Atendámoslo, tratemos de solucionarlo de la mejor forma posible, tratando de que no afecte ni el alcance, ni el tiempo, ni el costo, ¿verdad? O si tiene que afectar cualquiera, pues que entonces que no afecte grandemente en el que tenemos la mayor restricción. Pues el progreso general del proyecto, ¿verdad? De las actividades específicas, si hay asuntos pendientes, si había alguna situación por la que fue quedando pendiente y fue quedando pendiente, tratar de ir cerrando todo, ¿verdad? Lo antes posible, no dejarlo hasta para el puro final. Y eventualmente proyecciones de los resultados. Conforme yo voy avanzando y yo voy viendo la ejecución, yo puedo hacer una planificación de si sigue comportándose así el proyecto, cómo va a terminar en cuanto a tiempo, en cuanto a alcance y en cuanto a costo. Entonces, haciendo esas proyecciones, también eventualmente yo puedo avisarle al cliente o al patrocinador de cómo se está viendo el desempeño del proyecto a largo plazo, ¿verdad? Hacia la finalización, para ver si ellos deciden continuar. Como les digo, si eventualmente yo veo que se me están incrementando mucho los costos, pues entonces eventualmente la mejor decisión podría ser cancelar el proyecto cuando no se ha incurrido en los costos mayores. Pero para eso yo tengo que tener los informes de avance, tengo que hacer las revisiones, porque sin eso no puedo hacer las proyecciones. Por eso es que todo está tan enlazado.
Al dirigir al equipo, bueno, eso es contacto diario, como les digo, mucha comunicación tiene que haber, ¿verdad? Tratar de estar pendiente de todas las situaciones para descubrir todos los problemas que se están dando, tratar de resolverlos, eventualmente tratar de detectar dónde se podrían generar problemas. Si yo veo, por ejemplo, dos personas que no toleran ni verse, entonces yo debería, hasta donde sea posible, tratar de evitar de que trabajen mano a mano en una actividad. Pues hay momentos donde no se puede, ¿verdad? Pero eventualmente podría tratar de evitarlo y entonces pues evito problemas que podrían suceder ahí, ¿verdad? Cómo manejamos riesgos, pues también tenemos que tener planificados las actividades que vamos a elaborar, ¿verdad? Como reacción para recuperarnos ante la situación de riesgo que se materialice. Entonces, eventualmente tener pensado cómo voy a hacer todo eso y que la gente también sepa cómo reaccionar eventualmente ante una emergencia, a quién tienen que acudir, quién toma la decisión, ese tipo de cosas, ¿verdad? La parte del estado actual del proyecto, como les digo, aquí siempre tenemos que trabajar con la mayor transparencia, porque lo peor que puede pasar es que el líder del equipo haga proyecciones de avance del proyecto con datos que no son reales. Si los miembros del equipo no le dan los datos reales, la proyección tampoco va a ser real y a final de cuentas va a ser un desorden, no se van a dar los resultados esperados y eso porque no hubo completa sinceridad. Para reuniones, ¿verdad? Ya se los había mencionado cuando vimos lo de la minuta, ¿verdad? Establecer el lugar, contacto, la convocatoria, apegarse a la agenda, no meter temas que no sean de la agenda, ¿verdad? Como digo, si hay algo que es muy, muy, muy importante, entonces se hace una reunión extraordinaria para ver ese tema, pero la agenda me la mantienen tal y como debe ser. Tiene que haber una persona, el moderador, ¿verdad? Que es el que lleve el orden de los puntos de la agenda, del tiempo dedicado a cada uno de los puntos de la agenda, ¿verdad? No es que si tenemos 15 minutos para un tema, que después duremos media hora, 40 minutos. Y esto es lo más difícil, porque a nadie le gusta que uno lo calle, ¿verdad? Cuando está hablando porque se está acabando el tiempo, a nadie le gusta, es muy complicado, pero poco a poco la gente se va acostumbrando a ser muy conciso en lo que dice, en vez de darse todas esas habladas de qué es lo que pasó y la explicación, porque hace tantos años cuando empezó esto y lo otro, y empiezan con esas cosas y uno, bueno, pero al grano, ¿qué es lo que quiere? Entonces, es muy difícil mantener ese tiempo porque a la gente no le gusta cuando uno le dice, ya se le pasó el tiempo, necesitamos pasar, pero es que no he dicho lo más importante, de ahí, sorry, ¿verdad? Queda para la que sigue. Y después de la reunión, esto también es súper importante, ¿verdad? Registrarlos en el acta, todos los acuerdos, en el acta o en la minuta, llevarlos, distribuirlos para que todos los que estuvieron invitados a la reunión sepan lo que se habló, lo que se comentó y lo que se acordó, sea que hayan ido o que no hayan ido. Eventualmente hacer una actualización, si hay alguien que le dice faltó tal cosa o eso no fue así como se dijo, se hace la corrección, pero tiene que haber una distribución de ese documento. Si no se distribuye, pues es casi igual como no documentarlo. La idea es que todos lo tengan a mano. Verificar el trabajo, esto es parte de lo que son la parte de calidad del proyecto, ¿verdad? Que yo les decía, puede hacerse tarea por tarea o puede haber una parte de calidad al final, ¿verdad? Como un área de calidad donde se hagan estas cosas. Porque la idea es siempre verificar que cumplimos las especificaciones técnicas, que durante el desarrollo del proyecto no nos estamos desviando del objetivo principal, ¿verdad? Que es cumplir con toda esa funcionalidad. Si tenemos estándares del trabajo, bueno, los documentos, cuál es el formato en el que se tienen que presentar, si son correos, a quién tienen que ir dirigidos, si son formularios, todo ese tipo de cosas que respeten el estándar de trabajo que fue establecido. ¿Y esto cuándo se estableció? Durante la etapa de planificación, ahí donde estamos haciendo la gestión de la calidad, en la etapa de planificación, es donde decimos cómo se debe entregar cada uno de los documentos, de lo que sea. La parte de productividad del equipo, verificar que están cumpliendo, mantener niveles adecuados. Cuando uno ve que hay alguien que no está funcionando bien, pues uno trata de tener un acercamiento con la persona para ver si le explica una situación especial. Como les digo, a veces no hay forma, pero bueno, de ahí es parte de. Y la parte del manejo de cambios también, pues entonces ir verificando que si se hace el cambio, que queda autorizado, que queda documentado, que se hacen todos los cambios en presupuesto, en costo y en alcance y demás.
Los cambios, ¿verdad? Obviamente, como les digo, después lo vamos a ver en uno de los talleres, ¿verdad? Cómo es que se incorporan, se aprueban, se hace todo el análisis de cuál va a ser el impacto en el proyecto, ¿verdad? Si el beneficio que va a tener el cambio realmente vale la pena. Uno, como líder de proyecto, hace la valoración, pero a final de cuentas el cliente siempre dice si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Ya ellos verán, ¿verdad? Si quieren más tiempo, si están dispuestos a trabajar más tiempo en eso, a aumentar el presupuesto que tenían pensado. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Usualmente los cambios van por acá, el alcance del proyecto, eventualmente afectan el cronograma, casi siempre afectan el cronograma, los costos también. Hay que ver las especificaciones de calidad. Si hay un cambio, cómo me afecta lo que yo tengo pensado en la calidad. Eventualmente tendría que volver a pensar bien en esas métricas, ¿verdad? De calidad, esos niveles de calidad, si tengo que hacer un ajuste eventualmente. Y eventualmente si tengo contratos adicionales que tenga que incluir. Los informes de avance, lo que les decía, ¿verdad? Que tienen que estarse entregando continuamente. La periodicidad tiene que ser establecida con base en la duración inicial que uno calcula para el proyecto, ¿verdad? Nuevamente, no vamos a reunirnos todas las semanas si dura 3 años el proyecto, pero sí tienen que ser periodos donde se pueda ir midiendo el avance en forma correcta, donde se puedan detectar y corregir problemas oportunamente, ¿verdad? Sin que tengamos una saturación de reuniones, ¿verdad? La parte de esa reunionitis es terrible, ¿verdad? Cuando uno llega y realmente se da cuenta de que solo fue perder el tiempo, de que no hubo avances que valieran la pena discutir en grupo, ¿verdad? Sino que se pueden mandar como bitácoras al líder de proyecto. Entonces, a esos informes hay que establecer muy bien esa periodicidad para que realmente tenga valor. Y no pueden ser tan poquitos tampoco que no permitan ir haciendo las proyecciones en los momentos adecuados. Al cerrar el proyecto se documentan todos los resultados. Toda la documentación debería ser entregada a los clientes. Todas las minutas, todos los controles de cambios aprobados, todas las versiones eventualmente de cronogramas. Porque acuérdense que yo en la planificación hago un cronograma inicial y después puedo hacer ajustes con base en la ejecución, ¿verdad? Que vaya más rápido, que vaya más lento, o puedo hacer ajustes al cronograma también por los cambios que fueron aprobados. Entonces, todas las versiones tengo que entregárselas al cliente, igual que toda la parte de ejecución presupuestaria, los costos, todo eso debería entregarlos. Si tengo contratos con proveedores, tengo que incluir la documentación de la entrega del producto, ¿verdad? De la validación de que el producto cumplió con las características que se esperaban y el cierre del contrato eventualmente, que ya se compró, se recibió, se aprobó y de todo ese tipo de cosas. Si hay algún contrato de mantenimiento, este sí no se puede cerrar, ¿verdad? Porque queda la parte de mantenimiento. Entonces, pues en la documentación que uno le entrega al usuario se establece que se recibió el producto, ¿ah? Que hasta ahí llegaba el proyecto y que lo que queda para cerrar el contrato con ese proveedor, pues es mantener la parte del mantenimiento, del software, del equipo, de lo que sea, y que ya eso queda a cargo de tal persona o tal puesto de la empresa, ¿verdad? Entonces eso uno lo entrega a la persona que va a quedar como responsable y eso queda evidenciado en el documento final del proyecto. El proyecto se cierra por 2 razones, o porque se terminó bien o porque se canceló. Y la cancelación puede ser una cancelación definitiva, cuando yo digo, no, definitivamente ya es un proyecto que no voy a hacer. ¿Por qué? Porque cambió la normativa, porque cambió el enfoque estratégico de la empresa y eso era para cumplir con un objetivo que ahora ya no está, o simple y sencillamente porque resulta que se estaba haciendo muy caro y ya no tenía plata, o porque, no sé, la empresa va a hacer una fusión con otra empresa, entonces estamos suspendiendo todos los proyectos para ver si después de la fusión se continúa o no se continúa. Entonces, eventualmente, pues hay que documentar la razón del cierre. Igual se entregan todos los documentos hasta el momento en el que se cierra el proyecto y si después se continúa con la ejecución, pues entonces ahí está la documentación para que ellos, sea quien sea, porque uno no sabe si uno va a volver a estar ahí, puedan continuar con el proyecto. La parte del cierre administrativo, ¿verdad? Se recolectan toda esa documentación, ¿verdad?
se hace un análisis, ¿verdad? Del desempeño del proyecto, no solo los productos, sino, aunque se haya cancelado el proyecto, ¿verdad? No se haya finalizado, por lo menos la parte de la ejecución para ver si se ejecutó con base en lo que se esperaba, para poder medir si la gestión fue adecuada, de cosas así, ¿verdad? Para ver las lecciones aprendidas a nivel del equipo de trabajo y ese tipo de cosas. También, bueno, se tiene que incluir la justificación de la decisión, ¿verdad? De cerrar todos los informes, la evaluación y aceptación por el cliente de lo que se está entregando. Vean que esto es toda la documentación que fue generada en el proyecto. Actualmente se entregan digitales, ¿verdad? Antes sí se imprimían, entonces eran esos documentotes enormes que la lástima es que nadie llega a leerlos con detalle. Este es el tipo de información que la gente solo llega a leer algo muy específico de cómo se hizo tal cosa, cómo se hizo tal otra, pero entonces por eso, por dicha, ya no se tienen que imprimir. Lecciones aprendidas, ¿verdad? ¿Qué es esto que les decía? Que estuvo mal, que estuvo bien. Entonces, si usted participara en un proyecto similar, ¿qué repetiría? ¿Qué no repetiría? Ahí después vamos a ver con detalle, como les digo, están las cosas que uno hizo, que fue bien que uno las hiciera, las cosas que uno hizo, pero que estuvo mal que uno las hiciera, están las cosas que uno no hizo y que estuvo mal que uno no hiciera, y las cosas que uno no hizo, que por dicha uno no las hizo. Después vamos a verlo ahí como para poder detallar, ¿verdad? Cuáles son todas las lecciones aprendidas, y el objetivo básico siempre va a ser como que quede ese conocimiento en la empresa. Entonces, si la empresa va a hacer un proyecto así, ver qué fue lo que se aprendió y decir, ok, vean que esto no sirve, o vean qué bien les fue haciendo tal cosa, ¿verdad? Entonces, para replicar las buenas prácticas y tratar de eliminar las prácticas que no fueron adecuadas en su momento. Bueno, pues ya se cierran los contratos. Híjole, esto ya se los expliqué. Y ya con eso tendríamos estas dos presentaciones que correspondían al día de hoy. Entonces, acá tenemos esto. Ya expliqué, bueno, lo del acta constitutiva, que es lo que me tienen que enseñar esta semana. Ya te doy la palabra. Aquí, déjenme ver acá. Tengo que verlo en personas. A ver, ¿quién fue? Egna Elsie. Profe, yo tengo una duda, no con respecto a lo que acabamos de revisar, es que estaba revisando fechas y creo que hay como 3 cronogramas distintos, pero igual no encontré la fecha de la comprobación de la segunda lectura. Quería saber esa fecha y quería saber si tal vez, pidiendo mucho, ¿será que podemos unir todos los cronogramas? Porque ya no sé a cuál hacerle caso, en uno solo para organizarnos mejor. Fechas, ok, vamos a ver. Aquí está, ya está cargando, ok. Aquí ya les digo dónde tenemos lo de nosotros. Este es el grupo de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, bueno, esta fue la primera lectura, que fue la que les dije que estaba, que no iba a valer la comprobación de lectura, sino que les voy a dejar otra. Esa está pendiente porque tengo que escogerla muy bien para establecer la fecha en la que vamos a hacer la comprobación. Entonces yo eso igual se los informo de hoy en 8. Está esta parte de la investigación. Aquí está esta segunda, todavía no está la fecha. Yo la tenía apuntada en algún lado, pero no se las he avisado. Esa es la fecha que yo estaba preguntando, por ejemplo, la de la 2. Bueno, aquí ya te digo, aquí está la fecha de entrega de documentos del proyecto. Esos son los de proyecto, ya esta está actualizada. Entonces, si habían descargado la que teníamos inicialmente antes de todo lo del coronavirus, sí, esa la pueden eliminar porque esta es la ajustada, la que vamos a trabajar. Esta fecha de acá es porque les digo, perdón, esta segunda, es que no estoy segura si venía ya, si la había establecido. Yo lo que quiero es como integrar todos en uno solo, porque tenemos lo del proyecto, tenemos las tareas y tenemos las lecturas. Entonces lo que quería era como hacer, o sea, con saber que esos 3 son los válidos, yo lo hago y lo dejo para mi grupo y lo comparto con mi grupo, pero para tenerlo ahí.
Sí, es que esta no viene dada por el coordinador del cátedra, eso es lo que estaba revisando. Vean que acá él no pone fechas para esa. Entonces, no, yo les voy a mandar. Vamos a ver, lo que vamos a hacer es que el documento que tenemos acá, ya se me perdió, fechas de entrega. En fechas de entrega voy a modificarlo para que incluya las lecturas, lo del proyecto. Lo que pasa es que las tareas es muy difícil, porque eso lo voy haciendo para decir, bueno, voy a dejarles esta tarea. Si logro coordinarlo toda esta semana, lo incluiría, pero sí voy a poner por lo menos lo de las lecturas ahí. ¿Ok? Ok, gracias. Ignael, Sí, sí, no, gracias. eso. Alejandro, Profe, es que viera que yo creo que tuve un problema con la tarea y yo la mandé, me llegó el correo de confirmación de que la había enviado, pero en la plataforma me dice que no lo presenté. sí, pero vieran que eso es un problema que está teniendo la plataforma. Varios de ustedes me han mandado a decir, profe, yo sí la entregué de este curso y del otro curso que estoy dando y me dicen, profe, yo sí la entregué y no aparece. Y vean, vamos a ver, Alejandro. Aquí estás. Y si aparece la tarea entregada, ¿ves? Ok, gracias. Yo no sé por qué les está poniendo como que no lo hubieran entregado, porque realmente sí están ahí. De hecho, de todos los que me han dicho que han tenido ese problema, todos están entregadas las tareas y sigue apareciéndoles como que no las habían entregado. Ok, vamos a ver qué más en el chat. ¿Tengo algo? Ok, Elvia, ¿qué apellido? Bueno, voy a buscar nuevamente. Ok, ya me fijo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque ya con esto terminaríamos lo de hoy. Acuérdense que tienen pendiente nada más si quieren reunirse conmigo para que no inventen demasiado del proyecto, sino que vayamos como todos eh, haciendo lo mismo. Livia. Sí, Bueno, aquí es, perdón, Elvia, aquí está y sí está entregada. Sí, me decías. para la reunión de lo del proyecto, ¿lo hacemos solo en las horas consulta o puede ser en cualquier otra hora? No, podemos coordinar en otra hora también, ¿verdad? Porque a veces cuesta mucho en esas horas que todos puedan. Pero entonces es ponernos de acuerdo de a qué hora puede ser. Porque dependiendo de la semana, digamos, yo esta semana, el jueves en la mañana tengo una reunión todo el día, pero usualmente los jueves en la mañana tengo disponibilidad. Entonces, por ahí nos ponemos de acuerdo para el momento en el que necesiten y que les sirva a todos. Usted me puede decir, profe, nosotros, el grupo, bueno, si nunca se pueden poner de acuerdo para estar todos presentes, por lo menos decir, bueno, la mayoría podemos en estos momentos, ¿a usted le sirve alguno? Entonces, para tratar de ir ajustándonos ahí lo más posible. Por eso es que les digo que si hay que hacerlo con tiempo, porque imagínense de todos ustedes con todos sus horarios y todas sus cosas, tratando de coordinar conmigo, con mis horarios y con mis cosas. Si lo dejamos todo para el final, no vamos a tener tiempos comunes disponibles. Entonces, mejor hacerlo lo antes posible. ¿Ok? Si no hay más dudas, chicos, entonces de ahí damos por terminada la clase. Igual ahora en el enlace de las grabaciones, subo las grabaciones de las sesiones de hoy. Ya ahora en el intermedio ya les mandé el archivo resultante, el archivo de Excel. Ahí voy a mandarles la plantilla que yo tenía del de depuración de macros, por si quieren ver lo que yo hice que ustedes no lo tenían, para que ahí les quede esa plantilla corregida. Así que, bueno, entonces nos hablamos de hoy en 8 y ahí los que tengan consultas, ahí pues nos hablamos entre semana, ¿ok? Chao, chao a todos. Chao, profe. Profe, gracias. Todo gusto. Nos vemos. Gracias.